Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15. Josué 14, versículos del 6 al 15. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque aquí nos movemos por la palabra de Dios, lo que diga la palabra de Dios. Eso dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. A ver, quiero hacer aquí una pausa. Aquí Caleb le está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo a Josué. Resulta que Josué y Caleb fueron dos de los 10 espías que fueron a espiar la tierra prometida, pero 8 de ellos dieron un mal reporte. Dijeron: no, son unos gigantes, sí vimos mucha bendición. Eran unos racimos de uva, imagínense, unos racimos de uva que solamente entre 2 hombres con un palo atravesado los podían cargar porque eran muy pesados. Eran frutas enormes, mucha bendición. Dios había dicho que era la tierra que fluye leche y miel, pero también estaban los gigantes. Eran hombres que por lo menos medían 3 metros para arriba, ¿sí? Eran los descendientes de Anac, los anaseos. Entonces, cuando fueron a reconocer la tierra, ellos tenían 40 años de edad, ¿sí? Por eso les estoy dando un panorama de lo que estamos leyendo aquí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés ya había muerto en este momento, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Era un hombre de fe, por eso lo sentía en su corazón. La fe de usted está en su corazón. Diga: mi fe no está en mi mente, no está en mi pensamiento, está en mi corazón. De mi corazón sube a mi mente, de mi mente baja a mi boca y sale y produce fruto. Amén. Ese es el ¿cómo se dice? Esa es la idea, pues. Vamos al siguiente versículo. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. O sea, los 8 espías restantes desanimaron al pueblo de Israel para que no entraran a la tierra prometida, y eso les costó 40 años de andar vagando en el desierto, en el proceso. Cuando una persona no aprende la lección aquí en la tierra, va a pasar un proceso largo, y va a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué siempre tengo que estar así? ¿Por qué siempre tengo que padecer los mismos problemas? Porque no has aprendido la lección. ¿Por qué no has pasado el proceso? Un niño que está en 3er año de primaria no puede pasar a 4º si no ha pasado por el proceso, o no ha pasado si no pasa a la secundaria porque no ha pasado el proceso, ¿sí? Tiene que aprender en cada año, ¿sí? Entonces dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, yo sí cumplí con Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que tú cumplas con Dios, que tú le cumplas a su palabra, a sus promesas. Amén. Vamos al siguiente versículo. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, o sea, la tierra que pisó tu pie, ¿sí?, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, por cuanto tú fuiste obediente, yo te prometí, dice el Señor, yo te prometí la tierra de promesa, la tierra de bendición. Y por cuanto tú creíste a mi palabra,
yo te la doy a ti, a tus hijos y a todas tus generaciones. Cuando tú crees la palabra de Dios, Dios tiene para ti grandes y preciosas promesas y Él las cumple. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Aleluya. Démosle la gloria al Señor. Vamos al siguiente versículo, versículo 10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de, ¿cuántos años? 85 años. Hoy soy de edad de 85 años. Amén. Mira, a ver, vamos, esto se pone interesante. Vamos al siguiente versículo. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. O sea, cuando yo tenía 40 años, fui y peleé y hice y torné y regresé y fui fuerte. Ahora tengo 85 y sigo manteniendo ese mismo vigor, esa misma energía, ese mismo poder, porque mi Dios es el que me sostiene. No es por mi fuerza personal, no es por mi energía propia, es porque reflejo la gloria de Dios. Aleluya. Santo el Señor. Dele la gloria al Cristo que vive. Te voy a decir una cosa. El ser humano no estaba diseñado para morir. ¿Sabías eso? El ser humano no estaba diseñado para morir. No estaba diseñado para morir. La muerte vino por causa del pecado, porque hay una regla espiritual, hay una ley espiritual que dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por cuanto todos pecaron, dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Adán y Eva, genéticamente, ahí estaba toda la humanidad pecando. Tú dices, yo no había nacido en aquel tiempo, no soy culpable. Sí, en los genes de Adán y Eva, ahí estábamos toda la humanidad, todos pecando. Amén. Entonces, por eso vino la muerte, por eso Caín mató a Abel. Luego hubo un efecto. Y después empezó la estirpe de Caín con la maldad, con la iniquidad. Pero gracias a Dios, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, hijos e hijas. Entonces, de ahí de la estirpe de Abel murió, y de Caín empezaron ahí todos los cananeos y todos los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, después vino otro hijo que se llamaba Set, y de Set viene la descendencia hasta Jesucristo. Adán, Set, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén fue el hombre que vivió más años, 969 años, imagínate. O sea, en aquellos tiempos vivían 900 años y más. Pero hasta el tiempo del diluvio, cuando se vino abajo se abrieron las fuentes de las aguas, ¿verdad? Y entonces se viene, y entonces a partir de ahí Dios se molestó, porque la maldad había subido hasta el cielo. Entonces, dice, hasta ahora, a partir de ahí del diluvio, dijo, ahora la edad van a ser de 120 años. Y ustedes han conocido gente, o han oído de gente que vive 100 años y más de 100 años, ¿verdad? 100, 110, 115, 119, hace años presentaron, me acuerdo, unas gemelas en la televisión, un presentador muy famoso, ¿verdad? Que don Francisco, ¿verdad? Que presentó dos gemelas de 119 años, ¿sí? Y posiblemente hay gente que viva hasta 120 y tantos años. Entonces, pero aquí lo interesante es que Caleb tenía 85 años y se sentía tan fuerte como si tuviera 40 y menos. Amén. Entonces, vamos al siguiente versículo y dice, dame pues ahora ese monte. Dios tiene un monte para ti. Dios tiene un monte que tú tienes que conquistar. ¿Cuál es el monte que tú tienes que conquistar? Fíjate, Dios le prometió una tierra. Entonces, dice, bueno,
oye, pues ya repartiste a todos los demás pueblos, yo también. Dios le dijo a Moisés, y Moisés me dijo que me iban a dar mi porción. Dame ese monte. Pero ¿sabes qué? En ese monte hay gigantes, hay enemigos. Pues yo lo conquisto, yo los echo fuera. Porque de eso se trataba la tierra prometida, de conquistar la tierra, de echar fuera a los enemigos para poseer esa tierra. A veces hay promesas que tú tienes en tu vida y no las puedes alcanzar porque hay obstáculos, ¿sí? Entonces tú necesitas vencer esos obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que tienes el día de hoy? ¿Cuál es el obstáculo que tienes en la actualidad que te está deteniendo, que te dice, mira, no puedes, ni lo pienses? No, tú cristianito, cristianita, ni creas. Tú no, nunca has podido, tus papás no pudieron, tus abuelos no pudieron, y tú tampoco vas a poder. Pero entonces tú te fajas los pantalones y dices, pues Jehová es mi Dios y Él es más grande que yo, y con Él yo venceré ejércitos. Amén, aleluya, aleluya, dale la gloria al Señor. Dice entonces, dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos. ¿Quiénes son los anaseos? Los anaseos son los gigantes, son los hijos de Anac. Así se llamaba un gigante muy famoso, Anac. Entonces eran los descendientes, eran hombres muy grandes, físicamente hablando muy grandes. Están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Cuando dice grandes es porque eran unas murallas altísimas, ¿sí? Entonces dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. A lo mejor Dios va a estar conmigo, ¿verdad? Dame ese monte, tú nomás dame la autoridad. O sea, Caleb fue con una autoridad espiritual que era Josué, porque Josué había recibido la autoridad de parte de Moisés y Moisés la recibió de parte de Dios. Entonces yo dice, nomás vengo a decirte, dame permiso de conquistar ese monte, yo me encargo de lo demás. Los gastos corren por mi cuenta, el riesgo corre por mi cuenta, me siento seguro. Así que si tú me dices, yo voy. Adelante, vámonos. Entonces dice versículo 13, por favor. Dice, Josué entonces le bendijo. Qué importante es que la autoridad espiritual que tú tienes te bendiga. ¿Por qué crees que bendijimos a los niños? Y te bendigo cada vez que cuando oramos, cuando mandamos los WhatsApp, bendición, bendición, bendición sobre tu vida. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Porque la bendición es muy importante. Entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, le dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Así se llamaba ese lugar, Hebrón, pero tenía anteriormente otro nombre. Vamos al versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Porque había seguido cumplidamente, o sea, él había cumplido con la palabra de Dios. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, te va a ir bien. No hay vuelta de hoja. No me puedes rebatir eso. Cuando tú eres obediente, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, en la obediencia, dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Versículo 15, dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. O sea, de esos gigantes que medían como 3 metros, este era todavía más grande, ¿sí? Era grande entre los anaseos, o sea, los descendientes de Anac, los gigantes. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué quiere decir Kiriat Arba? Quiere decir la ciudad de Arba. Amén. Entonces estamos poniendo aquí una base de cómo funcionan las cosas. Ahora vamos a Josué capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, o sea, a los gigantes,
Anac tuvo hijos, esos gigantotes, dice a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. O sea, venció a 3 gigantes. ¿Se acuerdan que David agarró una onda y mató a Goliat, a un gigante? Bueno, pues mató a 3 gigantes, ¿sí? Por cierto, a Jimán, ¿se acuerdan de un personaje, Jimán? Ah, bueno, pues de ahí sacaron el nombre, ¿sí? A Jimán, ¿sí? Ok, versículo 15 dice: de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. O sea, hubo 4 enfrentamientos, ¿verdad? Con 3 gigantes y después con los que moraban en Debir, que era otra ciudad, ¿verdad? Otro lugar. Entonces hubo 4 enfrentamientos. Ahora, yo te compartí hace 8 días que hay gigantes por conquistar en tu vida. ¿Cuántos se acuerdan de esos 4 gigantes? ¿Alguien se acuerda de lo que compartí hace 8 días? Nomás no se me duerma, amén, porque ahí viene el gigante. Aleluya. Mire, gloria a Dios. Póngase de pie, póngase de pie, levante sus manos, grite: gloria a Dios, santo el Señor. Ahora gire a la derecha, gire a la izquierda, eche un brinquito de júbilo, diga: gloria a Dios, aleluya, y aplauda al Señor, santo. Ahora respire la presencia de Dios. Inhale y exhale. Otra vez, inhale y exhale. Gloria a Dios. Otra vez, inhale y exhale. Ahora tome asiento, por favor. Gracias. Entonces, hace 8 días yo le compartí que para conquistar tu tierra prometida, tú debes conquistar 4 gigantes en tu vida. 4 gigantes. Esos gigantes están ahí impidiéndote que tome la bendición. ¿Cuáles son esos gigantes? Un gigante de ellos es el miedo, el gigante del miedo. Cuando tienes miedo a hacer un negocio, cuando tienes miedo a empezar unos estudios, cuando tienes miedo porque te puede dar el COVID, cuando tienes miedo a que te enfermes de lo que sea, cuando tienes miedo a fracasar, cuando tienes miedo a la muerte, cuando tienes miedo a que te vayan a asaltar, el miedo atrae. Haz de cuenta que como la gente que le tiene miedo a los perros, y yo no sé, vas caminando por la banqueta y de repente como que huelen la adrenalina que estás así como soltando y ¿verdad? Empieza a ladrarte y más, y se vuelve el pánico. ¿Sí me explico? Porque el miedo atrae. Job tenía temor y dijo: lo que temía me vino. Lo que temía me vino. El miedo atrae, ¿sí? Entonces, un gigante que debes vencer es el temor. ¿Cuántos han tenido miedo a algo? Miedo a los exámenes de la escuela, simplemente en la escuela. ¡Ay! La pastora nos estaba compartiendo que cuando era niña, dice que le daba tanto miedo que la pasaran al pizarrón, y sobre todo en matemáticas, ya sabes, matemáticas, que dejaba helado el gis y que el maestro le decía: ay niña, dice, ¿me dejaste helado el gis? Del miedo de pasar al pizarrón, ¿sí? Alguna vez hemos tenido un miedo, ¿sí? Caminar por una calle oscura. Pero cuando tú tienes la confianza en Dios, que sabes que Dios está contigo, el ángel de Jehová campa alrededor de ti y te defiende. Entonces, un gigante es el miedo. Si tú llenas tu corazón del temor de Dios, ya no hay lugar para otro miedo. Ya no te va a dar miedo la muerte, no te va a dar miedo la enfermedad, no te va a dar miedo la pobreza, no te va a dar miedo la frustración y el fracaso, no te va a dar miedo lo que digan de ti, aunque sea mentira. No te va a dar miedo nada de eso, porque el temor de Dios está en tu corazón. Si tú llenas tu corazón del temor de Dios, le tienes más temor a lo que Dios piense de ti que a lo que la gente piensa de ti, ya la hiciste, porque entonces ya no tienes miedo ni a la muerte. Está profundo. Aleluya. Entonces, un gigante es el temor. Otro gigante, ¿cuál es? Las limitantes psicológicas.
No, mi hijo, es que mira, nosotros siempre fuimos bien pobrecitos y nunca hubo dinero ni para ir al cine. No hubo dinero para que le compraran zapatos nuevos. No hubo dinero para ropita nueva. Siempre teníamos que ir al Liverpoolgas, ¿verdad? O ¿a cuál? Ándale. Sí, sí, a la boutique del Solazo, ¿verdad? Entonces, limitantes psicológicas. No, es que no se puede. ¿Lo intentaste? No, ¿para qué si no se puede? ¿Por qué crees que el grito de los mexicanos cuando va ganando el equipo de fútbol dice, sí se puede, sí se puede? Porque quieren contrarrestar eso, pero no es con fuerza, no es con ejército, ni menos con un equipo de fútbol, es con el Santo Espíritu de Dios, amén. Entonces sí se puede realmente, ¿sí? Con el Espíritu Santo sí puedes. ¿Por qué crees? Es un grito como de desahogar la frustración, no como diciendo, hasta que la vamos a hacer, y luego resulta que pasan los penales y ya no se pudo. ¿Te fijas que es una maldición? Eso es una maldición. Hay que liberar a la selección de las maldiciones de los penaltis, ¿verdad? Entonces, el segundo gigante que tienes que vencer, ¿cuál es? La limitante psicológica. Tu mente la bloquea. Es más, sabes contestar el examen, conoces las respuestas, pero resulta que te bloqueaste tanto que a la mera hora se te olvidó y te pusieron tache. ¿Sí o no? Porque era tanto el miedo y se bloqueó psicológicamente aquí la mente y ya no se hizo nada. Entonces, el temor, las limitantes psicológicas. ¿Cuál es la otra? Vamos a dejar esta para el último. Las maldiciones. Las maldiciones. Cuando papá o mamá te maldicen, dices, ay, mira, muchacha tonta, mira, no sirves para nada. O cuando tú mismo o tú misma te maldices. Una vez compartíamos de un caso de una mujer que se casó y no podía tener hijos. No podía, quería tener hijos y no podía. Y un día un amigo nuestro, Jimmy, la ministró. Y resulta que de jovencita la ponían a cuidar a sus hermanitos. Y entonces se los llevaba a un lado, a una laguna. Esto era allá creo que en Centroamérica. Y a una laguna. Y entonces le molestaba tanto porque eran tan traviesos que un día hizo un pacto con ella misma sin darse cuenta. Agarró unas piedras y las tiró con mucho coraje a la laguna y decía, por eso yo nunca voy a tener hijos, por eso yo nunca voy a tener hijos, por eso yo nunca voy a tener hijos. Eso fue un amarre que ella hizo en su interior, y cuando pasó el tiempo se le olvidó, ya después ya no cuidaba a sus hermanitos, y más adelante quiso tener hijos y no podía, tuvo que romper esas maldiciones. ¿Me explico? Entonces, cuando tú empiezas un negocio y dices, no, pero pues puede que no me vaya bien y quién sabe, esa duda, ya estás abriendo puertas a las maldiciones. Entonces, las maldiciones pueden venir por pecados, el pecado acarrea maldición. Puede venir por palabras que tú mismo dijiste porque te maldijiste. Ay, qué tonto soy, qué torpe soy, o peores cosas, ¿verdad? Ya sabes. Entonces, no, pero ay, qué barbaridad. Y empieza uno a maldecirse o maldecir el trabajo. Ay, me da un coraje con esto y rompiste eso y estás haciendo un pacto ahí. A las palabras le pones lo emotivo del corazón, de tu alma. Entonces ahí estás ya maldiciendo tu trabajo. Y después, ¿por qué no me salen bien las cosas? Pues quién sabe, ya lo maldijiste. ¿Me explico? Entonces las maldiciones vienen porque alguien te maldijo, alguien en autoridad, un maestro, papá, mamá, un hermano mayor te maldijo, porque tú mismo o misma te maldijiste, o por pecados que cometieron los ancestros y vienen sobre la tercera y cuarta generación. Una de las maldiciones es acarreada por la idolatría. La idolatría dice, el segundo mandamiento dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra para postrarte y adorarlas. Entonces, como la gente lo ignora,
cae en adoración y le pone su veladorita y todo eso, y para tener el novio lo pone de cabeza y todo eso, y entonces pues resulta que eso es una maldición, ¿verdad? Entonces esas maldiciones, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cuando tú vas con el doctor y resulta, bueno, tú no, ustedes no, ustedes son santos, limpiados con la sangre del Cordero, amén. Denle un aplauso al Señor porque ustedes son santos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero allá lejos en la colonia, allá, resulta que van con el doctor y el doctor pues empieza a ver los síntomas y dice, oiga, sus padres padecían presión arterial alta, padecían de la glucosa alta, hubo alguien en su familia que tuvo cáncer. ¿Por qué? Porque están buscando un historial. Entonces la enfermedad es parte de las maldiciones, ¿sí? Porque no es una bendición estar enfermo, ¿verdad? Nadie quiere estar enfermo, todos queremos estar sanos. Sanidad es bendición, enfermedad es maldición, o sea, amén. Bueno, entonces vienen las maldiciones. Entonces las maldiciones es parte de esos enemigos que tenemos y que tenemos que vencer. Y la otra es la religiosidad. Nosotros debemos ser espirituales. Diga, yo debo ser espiritual, no religioso. El religioso se vuelve legalista, se vuelve farisaico, como los fariseos, los que atacaban a Jesús. Cuchillito de palo, que le dan de bibliazos a la gente. Mira nomás, por eso te vas hacia el infierno, y que guay, y empieza incluso hasta maldecir a las personas, ¿no? Entonces la religiosidad, ese es otro gigante. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Sabemos que el Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo Testamento, amén. Pero sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que obedecerla. Cristo Jesús, Él vino a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Por eso Él es el postrer Adán. Ahora, cuando tú crees, cuando tú recibes a Cristo, tú eres entonces nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y entonces Él pagó el precio por las maldiciones. Dice Gálatas 3 y 14, Cristo se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a ti y a mí, alcanzara a los gentiles. Eso dice la escritura, amén. Bueno, entonces aquí tenemos que hay 4 gigantes que debemos de derribar, amén. Ahora vamos a ir a la siguiente escritura, por favor, es tan amable, hermano Ricardo, que es Marcos capítulo 9 versículo 23. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios puso en ti una medida de fe, amén. Diga, Dios puso en mí una medida de fe. Ahora, todos venimos a este mundo con una medida de fe, pero también dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de fe. Eso ya es otro nivel, amén. Ahora, cuando tú empiezas a moverte en el propósito de Dios, por ejemplo, compartirle a las personas, compartirle a la gente del evangelio, a servirle, entonces Dios te da una unción para servir a Dios. ¿Qué es la unción? Es un aceite que derrama el Señor, una preparación para que tú hagas esas cosas, para que venzas a los gigantes. Pero otro nivel más alto es el nivel de la gloria de Dios. Ese es top, ese es el más alto, la gloria de Dios. Ahí ya no tienes que cansarte, ya no tienes que hacer las cosas, Dios lo hace por ti, amén. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Diga, al que cree, todo le es posible. Ahora, dijimos que la fe, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Del corazón. Del corazón mana la vida. Si tú vas con el cardiólogo y te haces un electrocardiograma, vas a darte cuenta que hay una gráfica que sube y que baja. Amén.
esa es la actividad electromagnética que tiene tu corazón. Pero eso es lo que los aparatos alcanzan a detectar. Pero hay una frecuencia espiritual porque tenemos un corazón espiritual. Y ese corazón espiritual es el que genera la fe. Amén. Ok, entonces, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos 10:10. Esta escritura no se la di, hermano, pero pues estamos fluyendo. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, normalmente este versículo se utiliza para evangelizar a las personas, para que se salven del infierno. Pero no solamente la salvación de la vida eterna o de la condenación eterna, es salvación en el momento. Yo necesito salvación. Hace años estaba viviendo en la Ciudad de México y me tocó una balacera. Estaban asaltando una automotriz, ¿verdad? Y me tocó una balacera y yo clamé a la sangre de Cristo y me hice un ladito, porque luego los comercios bajaron las cortinas, ¿sí? Y yo me acuerdo que oía silbar las balas literalmente. Yo como nada más en las películas había visto que silbaban, yo pensaba que le ponían un efecto sonoro para que se oyera más bonito, pero no, resulta que sí silban las balas cuando te pasan cerca. Entonces pasaban cerca las balas, ¿verdad? Y yo clamaba la sangre de Cristo, ¿no? Y Dios me salvó. Yo en ese momento necesitaba salvación, ¿sí? Cuando estás en un impasse, en una situación difícil en tu matrimonio, necesitas salvación. Cuando estás en un problema económico, necesitas la salvación, necesitas el dinero o cómo vas a pagar la deuda, ¿sí? Necesitas salvación en el área económica, en el área espiritual, en el área de salud. En todo se necesita la salvación. La palabra salvación en el griego es sozo, y sozo es una palabra integral en todos los aspectos. Amén. Bueno, entonces al que cree todo le es posible. Con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Hay una conexión entre el corazón y lo que tú hablas. Mira, tú no puedes hablar lo que no crees. Lo vas a hablar una vez, pero como que te suena hueco y no lo vas a creer. De hecho, por ejemplo, la gente que alaba a Dios lo hace de corazón. A lo mejor no se sabe el canto, pero lo hace de corazón porque le nace del corazón alabar y adorar a Dios, ¿sí? Entonces, pero no puedes estar hablando o viviendo una mentira continua. O crees o no crees. Y hay dos cosas en las que puedes creer. Puedes creer en la verdad o puedes creer en la mentira. Una mentira es que te vas a enfermar, mañana te vas a enfermar y ya estás esperando mañana para sentir que estás tosiendo y que estás o que alguien te tosió y que eso es una mentira del diablo, ¿sí? Porque a mí me han tosido en la cara y digo, no, pues me voy y me la lavo, pero yo sé que Dios me respalda. Como tú crees, eso va a ser. Al que cree, al que cree, al que cree. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Vida o muerte? ¿Estás creyendo riqueza o pobreza? ¿Estás creyendo salvación o perdición? ¿Qué estás creyendo? Amén. Entonces, aquí te enseñamos cómo creer correctamente. Ok, vamos al siguiente punto. Tus pensamientos salen del corazón. Ahora, 3. La forma de pensar define tu forma de hablar. La forma de cómo tú piensas define tu forma de hablar, como tú hablas. Amén. Entonces, si hablas tonterías es porque estás pensando tonterías, pero si hablas palabras sabias es porque tienes un corazón sabio, porque sale de aquí. Ahora, tu forma de hablar define tu forma de creer. Yo no puedo decir que creo en Dios, que confío en Dios y tener miedo. A ver, simplemente, ¿cuántos confían plenamente en Dios? Levante su mano. Ok, bájela. Ahora, ¿cuántos se han preocupado por algún problema? ¿Por qué te preocupas si confías en Dios? Entonces no confías en Dios. ¿Te confronta esto?
La verdad, a mí también me confronta. A ver, ¿por qué me preocupo si confío en Dios? No debería estar preocupado. La preocupación le llaman mortificación. Mortificación viene de mortis. Tus células empiezan a morir, se empiezan o a crecer demasiado y termina en un cáncer, ¿sí? O empiezan a menguar. Entonces, si realmente creemos en Dios o le creemos a Dios, que es lo diferente, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevar nuestras preocupaciones al Señor y entregárselas. Decir: Señor, tengo un problema, mi hijo no ha llegado, son las 3 de la mañana, mi hija dijo que se está tardando demasiado. Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Le voy a entregar la carga, le voy a entregar la frustración, el coraje que me hicieron pasar. Todo esto se lo voy a entregar a Él y voy a descansar en Él. Amén. Entonces, tu forma de hablar define tu forma de creer. Ahora, tu forma de creer define tu forma de vivir. Como tú crees, así vives. Es que siempre hemos sido pobres y vamos a seguir pobres y nunca vamos a tener ni un refrigerador. Entonces, bueno, pues así va a ser, porque así lo creíste. Y como lo hablaste, los espíritus inmundos están esperando que lo digas para tomar un derecho legal, ¿verdad? Y entonces, a ver, tú dijiste esto, así que así va a ser. ¿Por qué? Porque en la lengua, en la boca, está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama come de sus frutos. Eso dice la Escritura. Entonces tú vas a comer lo que tú hayas hablado. ¿Qué has hablado? Acuérdate que las palabras son semillas. Las palabras son semillas, y son semillas que tú estás sembrando día tras día, y van a fructificar, y de eso vas a comer. Mi negocio es próspero. No tienes ni un cliente, pero dices: mi negocio es próspero. ¿Estás echando mentiras? No, no estás echando mentiras. Estoy hablando palabra de fe. Estoy creyendo lo que dice mi Padre. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso lo estoy creyendo, lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca. Y de repente aparece el primer cliente ahí, aparece el primer cliente. Y así nos seguimos, amén. Entonces tú empiezas a sembrar vida, 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 porque Dios va a respaldar su palabra, amén. Ahora, tu forma de creer define tu forma de vivir. Como tú crees, así vas a vivir. Tu forma de creer define tu forma de orar. ¿Cómo vas a orar ante un problema? ¿Cómo estás orando ante un problema? ¿Sí? Dios te dio un potencial, hermano, un potencial de fe, pero el diablo trae argumentos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Vámonos recio, vámonos. ¿Esto se pone bueno? Diga: esto se pone bueno. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vamos al siguiente versículo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Repítalo conmigo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego, ¿qué más? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es una razón. A ver, ¿cuál es el argumento que trae el diablo para atacarte? Te sientes sola, nadie te abraza, nadie te quiere. Mira, mejor ve con aquel, el borrachito ese que pasa por ahí, a ver si él te hace caso. Ay, no, pues no me gusta. Mira, él te va a abrazar, ándale con el drogadicto que está ahí tirado, ese te va a dar amor de a de veras. Argumento, un argumento. O otro argumento: ay, me empezó un dolor por aquí, ¿no será un síntoma de COVID? No, y creo que ya no puedo respirar. Argumentos que pone el diablo para que caigas en. Ahora sí que tentación no nada más es el pecado sexual. En la tentación de pecar pensando en la muerte, de atraer un espíritu de muerte, porque lo que temes lo atraes. Es que a lo mejor me voy a morir, y ándale, ya después te andas muriendo. No, cuidado con eso,
con lo que piensas, con lo que hablas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A quién? ¿A quién? A la obediencia a Cristo. ¿Qué voy a hacer? Voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Este libro me salva, este libro me libera, este libro me transforma, este libro me redime, porque es Jesús mismo vuelto palabra. Amén. Este libro, que es la palabra de Dios, me trae liberación, sanidad, restauración y avivamiento. Amén. Por eso yo no te voy a predicar con palabras suavecitas, te voy a predicar con el impulso del Espíritu Santo que me da Dios, con la energía que Dios me da, para que seas libre, sanado, liberado, restaurado y avivado en el nombre de Jesús y bendecido. Aleluya, aleluya. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo debemos de pensar? Por lo demás, hermanos míos, en todo lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo amable, en lo que hay virtud alguna, en eso pensad. Pero el mundo te dice, piensa mal y acertarás. Ah, no, ya estás pensando, mira, no, ¿y qué te parece? Y entonces empieza la murmuración, el chisme, empiezan las palabras de dolor, de tristeza, y empieza uno a caer en esas trampas. No caigas en la trampa del diablo. Lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando tú te posicionas en el lugar correcto de la oración y tú te asocias con la persona correcta que te abre las puertas delante del Padre, obtienes la victoria en Jesús. Asóciate con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea tu compañero, sea tu amigo, sea tu defensor, tu guía, porque Él nos guía a la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Ahora, la Escritura nos dice, Efesios capítulo 2 versículo 6, ahí nomás para que veas, aquí este es el punto más importante de toda esta predicación. Vamos a leerlo juntos a las 3. 1, 2, 3. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí te va una revelación. Nosotros estamos en una frecuencia de vida en el mundo. Amén. Pero como tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, ¿cuántos recibieron a Cristo en su corazón? Amén. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién es su Señor? ¿Dónde vive? Bueno, vale. Entonces, como tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tu nombre fue anotado en el libro de la vida. Tú estás en la lista del libro de la vida. Hay un libro, existe un libro, y ese libro se va a leer al final. Al final, y ahí va, entonces ahí, sí, fulano de tal, sí, puedes pasar, adelante, en el libro de la vida. Entonces, desde que estás anotado en el libro de la vida, tú estás ya reinando en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque aquí nos habla, dice, nos resucitó, habla en pasado. Tú ya fuiste resucitado juntamente con Cristo desde el momento en que aceptaste a Cristo en tu corazón. Como Cristo resucitó, así también tú eres nueva criatura. Por eso te estamos invitando a que vengas a los bautismos en agua. ¿Para qué? Para que seas resucitado. Es un acto simbólico, ¿sí? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando tú oras desde los lugares celestiales, a través de la fe, entonces tú estás orando con autoridad sobre los demonios, sobre ese espíritu inmundo de robo que te quiere quitar la casa, sobre ese espíritu inmundo de perversión que te pone palabras sucias en tu mente, o ese espíritu de inmundicia que no te deja dormir, o sobre aquel espíritu de muerte que te está atosigando y que te dice te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, o sobre el espíritu de enfermedad, o sobre el espíritu de frustración, cualquier otro espíritu. Entonces tú ya tomas autoridad en el nombre de Jesús, porque estás sentado o sentada en los lugares celestiales. Esta debe ser tu posición como hijo, como hija de Dios. Por esa razón, muchos cristianos dicen, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo ni alcanzar el camión porque ya se me fue. Y tienen el todo lo puedo en Cristo que me fortalece nomás como un eslogan cristianoide,
pero no les funciona. ¿Por qué? Porque no lo creen de corazón. ¿Qué sucede cuando tú crees algo de corazón? Porque del corazón mana la vida. Amén. Del corazón mana la vida. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay otra versión donde dice que el Espíritu de Dios empollaba, ¿sí? Aleteaba sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu, aunque haya desorden y vacío en tu vida y que haya tinieblas, si el Espíritu de Dios está contigo, entonces va a establecer una cobertura espiritual. Sus alas te van a cubrir, sus alas te van a proteger. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna enfermedad forjada contra ti prosperará. Aleluya. Entonces, vamos a Juan capítulo 4, versículo 24. Una cosa es, un arma es la oración, pero la oración desde los lugares celestiales, desde tu posición en Cristo Jesús, no desde la tierra. Tienes que subir al lugar celestial porque ese es un lugar especial. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Cuando tú adoras a Dios, te haces uno con Él. Tu adoración sube al cielo. Por eso yo te digo, no puedes venir aquí como un espectador a ver cómo cantan o a ver cómo danzan. No, tú tienes que ser parte de un movimiento espiritual. No somos religiosos, somos espirituales. Y como espirituales tomamos autoridad sobre los lugares celestiales y declaramos que todo espíritu de muerte se va de tu vida, todo espíritu de frustración fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos y decláralo tú también. Vívelo, 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 aleluya, vívelo tú también, santo el Señor. Por último, terminamos el Salmo 91, hermanos, con esto terminamos. Wow, póngase de pie, mi querido hermano, mi querida hermana, y vibre con esta palabra. Sacúdase, es más, mire, sacúdase así, sacúdase el sueño, así, hágale así, mire, aleluya, gloria a Dios, santo el Señor, santo, santo, santo el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice ahí? Mira, ¿qué tienes que hacer con la palabra de Dios? Aquí vienes a aprender, vienes a tomar vida, a cobrar vida y vida en abundancia, porque es Jesús, 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 Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, a mí me gusta leer la palabra de Dios, la memorizo, la personalizo y nos volvemos uno con la palabra de Dios. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú y Jesús deben ser uno también. En la iglesia y fuera de la iglesia, donde no te conocen. Allá donde nadie saben que eres cristiano, allá también debe ser uno con Jesús. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta orar el Salmo 91 aplicándolo a mi vida. Yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Repite conmigo. No, vamos al primero. Personalícelo, diga, yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Ahora sí, vamos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Ahora, vive las alas de Dios en este momento. Vive las alas de Dios. Cierra tus ojos. Visualízate bajo las alas del Omnipotente. Visualízate. ¿Ya te viste? Habitando al abrigo del Altísimo. Quiero que te mires habitando al abrigo del Altísimo.
morando bajo la sombra del Omnipotente. Velo como una cobertura espiritual, velo como una realidad en el tercer cielo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Diga, no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora diga, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni el COVID tocará mi casa. Diga, ni el COVID tocará mi casa. Ninguna plaga, ninguna peste, ninguna pandemia tocará mi morada. Pues a sus ángeles enviará cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro de león y al dragón. Por cuanto, perdón, a ver, el 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No tropezaré, diga, no tropezaré, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. No tropezaré en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tropezaré? Porque Dios me lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aleluya. En las manos me llevarán. Sobre el león y el áspid pisaré. Diga, sobre el león y sobre la serpiente pisaré. Hollaré, machacaré al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en Jehová he puesto mi amor, Él me librará. Me pondrá en alto por cuanto he conocido su santo nombre. Así me gusta decirlo a mí, pero tú lo puedes decir como está ahí también, pero yo lo personalizo para mí. Amén. Le invocaré y Dios me responderá. Conmigo estará en la angustia. Me librará, me glorificará, me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito, bendito, bendito. ¿Qué tienes que hacer? Vivir la palabra. Vive la palabra. Que empieza la taquicardia. Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que empiezan los pensamientos de muerte. Señor, el espíritu de vida absorbe el espíritu de la muerte. A ver, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Pero necesitas conocer la palabra, si no, ¿cómo? Esto es una herencia y tú la tienes que establecer. Es una espada que la tienes que esgrimir en contra del enemigo en cualquier momento y en cualquier situación, ¿sí? Que no tienes el dinero para pagar, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y tienes que doblar rodilla y tienes que clamar al Señor, al Dios Todopoderoso, y Dios te responde. Amén. Que tu hijo no ha llegado, que no sabes de tu hijo, Padre, tu palabra dice que tú enviarás a tus ángeles que acampen alrededor de mi hijo, que en sus manos lo llevará para que su pie no tropiece en piedra. Amén. Entonces, establecer la palabra de Dios.